Buenos días, soy Buenos Nicolás días. Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, y tendré el gusto de moderar la mesa de gobernanza transformadora, en la que platicaremos qué papel tienen las autoridades y sus acciones diarias en los procesos de innovación de la movilidad y el transporte. Durante estos 2 años de pandemia, se impusieron en todo el mundo medidas de confinamiento para proteger la salud de las personas, como el home office y clase a distancia, derivando una crisis para los sistemas de transporte. A pesar de ello, las autoridades tuvieron que garantizar la continuidad de la operación de transporte público para los trabajadores esenciales y la población en general, contribuyendo a amortiguar las consecuencias sociales y económicas de esta crisis que se derivó en una crisis financiera para todos los sistemas de transporte. Para alcanzar ese objetivo, las autoridades de transporte han desempeñado un papel de liderazgo clave durante todo este tiempo. Al margen de la gestión de la crisis, estas autoridades deben de contemplar las acciones a corto, mediano y largo plazo para utilizar herramientas y sus capacidades para poder dar estabilidad y garantizar la operación de los sistemas de transporte. De esto y más platicaremos esta mañana con el ingeniero Luis Miguel Martínez, director gerente del Consorcio Regional de Transporte de Madrid, y el maestro Fernando de Caires, secretario de Movilidad de la ciudad de Campiñas, en Brasil. Lamentablemente, el licenciado Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco, nos acaba de avisar que no podrá acompañarnos por un tema de agenda de último minuto. Iniciamos y le doy la palabra al ingeniero Luis Miguel Martínez. Adelante, Luis Miguel. Muchísimas gracias, Nicolás. Bienvenidos a mi casa. Os abro la ventana de mi casa. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España. Y simplemente quería compartir hoy con vosotros, ¿no?, todas las iniciativas y todo el buen hacer que desde la Comunidad de Madrid y desde la capital de España se está haciendo, favoreciendo y promoviendo los transportes públicos de nuestra región. Bienvenido, por supuesto, a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Y sin más, me presento, soy Luis Miguel Martínez Palencia, soy ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica de Madrid y desempeño el puesto de director gerente del organismo o la autoridad del transporte, digamos, de nuestra comunidad y de la ciudad de Madrid. Vamos a compartir la pantalla y tengo una pequeña presentación para poder, yo creo que ya la tenemos en pantalla, esta presentación, para poder daros unas notas, ¿no?, de lo que es el transporte público de la ciudad de Madrid y de cómo hemos afrontado desde la innovación, desde la redefinición de los sistemas de transportes, cómo hemos actuado y nos hemos enfrentado, ¿no?, al gran reto de la movilidad de nuestra comunidad autónoma. En ese sentido, vamos a empezar con una presentación que tiene un contenido, como podéis ver ahí, que se va a centrar fundamentalmente en la movilidad en la comunidad. Para poneros en contexto, las ciudades no son iguales, por supuesto, ¿no? Entonces, de poco sería o de poco nos valdría hablar de la movilidad si no os presentamos primero qué es nuestra comunidad, qué es la Autoridad del Transporte de la Comunidad de Madrid y nuestras políticas y proyectos de innovación del Consorcio Regional de Transportes, para que podáis observar en qué estamos trabajando y hacia dónde va nuestra hoja de ruta y nuestra estrategia fundamental de transporte público en la Comunidad de Madrid. Pues bien, primero simplemente hablaros de nuestra comunidad. Somos casi 7 millones de habitantes, de pueblos grandes, de ciudades medianas, de ciudades intermedias, de ciudades grandes, como es la propia capital de Madrid. Más de 3 millones de habitantes viven en la capital. Tenemos 9 grandes pueblos metropolitanos que alcanzan una población de 1.500.000. Tenemos otros pueblos medianos entre 50.000 y 100.000 habitantes, ciudades más pequeñas que totalizan más de 1 millón de habitantes, para un total de población de casi 7 millones de habitantes, que son, digamos, nuestros usuarios, los que viven en Madrid, se mueven en Madrid en transporte público, en vehículo privado. Es la masa crítica que tenemos que atender para que una región como la de Madrid sea una región de más de 8.000 kilómetros cuadrados, sea sostenible y esté apoyada en los transportes públicos. Pues bien,
Para poder hacer esto, tenemos una autoridad del transporte, que es el Consorcio Regional, que dispone de estos datos generales para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de más de 26.000 kilómetros de transporte público, de redes de transporte público, 42 operadores públicos y privados que están jugando en nuestras redes de transporte público a través de contratos, de concesiones, de empresas públicas y de empresas público-privadas, etcétera. Más de 179 municipios. Estamos utilizando más de 7.700 vehículos de transporte público, considerando los autobuses y considerando cada coche de tren que ponemos en funcionamiento. Tenemos más de 33.000 paradas de autobús, más de 700 líneas, más de 10.000 cámaras conectadas en tiempo real. En 2019 movíamos más de 5,7 millones de pasajeros diarios, que como bien decía nuestro buen amigo Nicolás, la pandemia nos hizo rebajar esas cifras, que vamos recuperando poquito a poco, luego os diré cómo va esa recuperación, y tenemos unos títulos de transporte, unos títulos integrados de transporte que valen para moverse en todos los operadores. Te puedes mover en transporte público, en el transporte público te puedes mover tanto en las líneas de metro como de autobús urbano, metropolitano, en las líneas de cercanía, etcétera, ¿no? En definitiva, en este cuadro hemos reflejado nuestros principales operadores de transporte, que son la red de metro de Madrid, que tiene más de 12 líneas y una extensión en longitud de líneas de más de 269 kilómetros, la red de autobuses, que tiene 211 líneas de autobús y más de 3.800 kilómetros de red, la red de autobuses verdes de la Comunidad de Madrid o metropolitanos, que unen los pueblos de la periferia con el continuo de Madrid, más de 459 líneas. También tenemos sistemas de cercanías, de trenes pesados, ¿no? Con más de 391 kilómetros de red y otras concesiones ferroviarias como son tranvías. Más de 10.000 kilómetros de red, como os comentaba anteriormente, que están atendidos con más de 7.000 coches diarios, contando cada composición de metro, coche a coche. Para las composiciones de trenes de 6 coches, pues serían 6 coches a sumar a los autobuses, que son más de 4.700, más de 4.000 vehículos de autobús que tenemos en la Comunidad de Madrid. La cobertura de la red ferroviaria, de la red de capacidad, es para la población a menos de 2 kilómetros, tenemos cubierto más del 85% de toda la población, y la cobertura con la red de autobuses a menos de 300 metros está en más del 95% de la población. Como podéis ver, tenemos una accesibilidad integral a los sistemas de transportes, ¿vale? Con ello, en 2019, transportamos esos 5 millones de viajeros que yo os decía que se transportan al año, al año totalizan más de 1.600 millones de viajes diarios, anuales. 1.600 millones de viajes anuales, de los cuales con las tarjetas del abono transporte, esas tarjetas que te permiten utilizarla en todos los modos de transporte, se hacen más de 1.250 millones de viajes al año. 200 millones, más de 200 millones son en tarjetas de 10 viajes, no son títulos universales que te permiten viajar todo el mes por toda la red, sino que son títulos de 10 viajes, son clientes menos habituales, y luego hay una serie de billetes sencillos, abonos infantiles, que totalizan el total de los 1.600 millones de viajes. Como podéis ver también, el modo fundamental de transporte es Metro de Madrid, que de los 1.600 millones de viajes anuales canaliza 673 millones. Luego, los autobuses urbanos de Madrid, 441 millones de viajes. Y, por ejemplo, le siguen las concesiones por carretera, que son los autobuses que van a los pueblos metropolitanos, 254 millones de viajes. Y, por ejemplo, las cercanías ferroviarias, 204 millones de viajes. Si observáis este gráfico, vemos que esos 1.600 millones de viajes los obtuvimos al final de 2019. Y ahí veis la gran caída que hemos tenido a partir de ese horizonte temporal, ¿no? Llegamos a caer y llegar a cifras que en el 2020 cerraron con 850 millones de viajes, casi la mitad de los viajes que teníamos en el año 2019. Hay que destacar que estuvimos confinados, hay que destacar el teletrabajo en las etapas de desconfinamiento, hay que destacar los viajes de proximidad, la gente hacía viajes de más proximidad,
donde posiblemente utilizaba los modos blandos, ¿no?, para poderse mover, bicicletas, andar, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenéis una gráfica de qué es lo que nos ha sucedido y cuándo entendemos que lo vamos a recuperar, ¿vale? De momento, en el año 2021, de los 1.600 millones que teníamos en el 19, hemos recuperado hasta 1.021 millones de viajes anuales. En el año 2022 tenemos previsto llegar a 1.176 y posiblemente la recuperación integral no se haga hasta el año 2024. Esperemos que así sea y que podamos ganar la batalla del COVID. Y la batalla ahora estamos con batallas energéticas aquí de Europa. No solamente tenemos COVID, ahora tenemos otro problema añadido más, que es la energía, que está carísima. Eso posiblemente va a llevar a que haya viajes del vehículo privado que se transfieran al transporte público por la carestía de los combustibles, ¿vale? Entonces eso a lo mejor nos hace o nos ayuda a recuperar toda nuestra demanda antes del año 2024. Os quería comentar ahora lo que es la Autoridad del Transporte, porque es el mayor nivel de integración que existe en España. O sea, el Consorcio de Transportes de Madrid es el mayor nivel de integración que existe en España. No hay ninguna ciudad de España que tenga este mismo nivel de integración. Tampoco hay muchas ciudades por Europa que lo tengan. Esto es una integración integral de todos los pilares básicos que tiene que tener una autoridad del transporte a nivel regional en una ciudad. Tiene que haber una integración administrativa con la creación del consorcio. Estamos trabajando desde el año 86, llevamos más de 36 años haciendo esto. Y la integración administrativa quiere decir que el consorcio es la autoridad única en transporte público y concurren en él todas las responsabilidades de la Comunidad de Madrid y de todos los ayuntamientos adheridos. O sea, tenemos la integración total de todos los ayuntamientos de nuestra región. Todos han cedido sus competencias y por una ley de creación del año 86, esas competencias las tiene la Autoridad del Transporte de la Comunidad de Madrid. Eso es un pilar fundamental en cualquier integración, tener las competencias. Otra es la integración tarifaria, con el impacto del abono transporte. Nuestro distintivo son los abonos transporte, que es lo que te permite viajar todas las veces que quieras, durante 30 días, te permite viajar todas las veces que quieras. Ese título tiene una penetración de más del 78% de los viajes, como os decía anteriormente. Esa integración tarifaria también nos lleva a la caja única. En el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid se maneja y tenemos todo el presupuesto del transporte público de la región. Tenemos el presupuesto de Metro, el presupuesto de la empresa municipal de transportes y de los 42 operadores públicos y privados que operan con nosotros. Nosotros recaudamos. Una vez que hemos recaudado todos los ingresos tarifarios, nosotros posteriormente lo que hacemos es cobramos la subvención tarifaria por parte de las administraciones consorciadas y luego repartimos ese dinero entre todos los operadores del transporte de la comunidad. También otro pilar fundamental es la integración modal, a partir de la complementariedad de los modos y redes de transporte, intentando que sea integrada las redes y los servicios. ¿Esto qué es? Esto simplemente y llanamente es no solamente la red de intercambiadores y hacer más fácil la vida a la gente en el transporte público. La integración modal quiere decir que cada modo de transporte participa en la planificación en lo que tiene que participar. Las redes de capacidad son las redes que, en definitiva, tienen que colaborar en los movimientos básicos de la ciudad. Luego están redes que van aportando a las redes masivas, etcétera. Eso es la integración modal que está cosida con los intercambiadores de transporte. Y luego la integración tecnológica. Tenemos más de 20 millones de tarjetas de transporte público que tienen que estar integradas con sus datos, sus protocolos, los operadores, etcétera. Y todo eso en tiempo real, esa información tiene que llegar al consorcio. Nosotros tenemos información en tiempo real de todo lo que sucede en el sistema, de dónde se compran las tarjetas, de dónde se cargan las tarjetas, de dónde se validan las tarjetas. Hay una huella para los más de 1.600 millones de viajes que se producen, dejan una huella en todas nuestras validadoras y en tiempo real sabemos qué tipo de viaje hace cada usuario y además sabemos a quién tenemos que liquidarle ese viaje que hace su usuario.
Se lo liquido a Metro, a la MT, a un concesionario privado, etc. Ahora vamos a pasar a las políticas y proyectos de innovación del Consorcio Regional de Transporte. Son muchos años trabajando en innovación del transporte público, son años y años, pero después de 36 años seguimos trabajando en proyectos innovadores, en proyectos que nos permitan hacer más accesible, tener cohesión social, tener vertebración territorial, tener información en tiempo real, poder conectar los transportes públicos con otros modos y medios de transporte. Y aquí destacamos, en primer lugar, nuestros proyectos de Mobility as a Service o movilidad como servicio. Tenemos un proyecto europeo que se llama Skylab, donde estamos intentando desarrollar nuestras propias plataformas. Las plataformas de movilidad como servicio se pueden desarrollar a través de empresas privadas, pero nosotros como consorcio hemos entendido que la gobernanza de estos sistemas tiene que estar en la autoridad y estamos desarrollando nuestras propias plataformas de movilidad como servicio. Plataformas que van a dar información en tiempo real de todos nuestros servicios. Plataformas que se van a combinar con otros modos de movilidad, como son la bicicleta, como son todo el mundo compartido, todo el mundo sharing, todo el mundo compartido, que Madrid es un verdadero laboratorio donde están presentes motos compartidas, patinetes compartidos, vehículos privados compartidos, porque en definitiva en el futuro nadie tendrá un coche. Un coche es una cosa muy cara. Será todo compartido. Mi hija, que es joven, ya no tiene coche. Usa el transporte público o comparte sus viajes en vehículo privado o en otros medios como las bicicletas en estos sistemas compartidos. Nosotros apoyamos en los sistemas compartidos, nosotros nos apoyamos en el tiempo real y en todas las aplicaciones que en tiempo real puedan dar información a los usuarios, siempre desde el punto de vista que la gobernanza de esos sistemas tiene que estar en el propio consorcio. Pero también hacemos una cosa que es muy importante: dar información en tiempo real y ponerla en plataformas de datos abiertos. O sea que el que gobierna el sistema pone en datos abiertos los datos para que no solamente él pueda hacer estas plataformas, porque las plataformas de Mobility as a Service o de tiempo o de planificadores de viaje o de lo que queramos, no hay que cerrarlas a la iniciativa privada. El usuario elegirá cuál es la mejor plataforma y cuál le da mejor resultado y con qué plataforma está él más conforme a la hora de planificar sus viajes. Por lo tanto, aparte de que apostamos por gobernar nuestras propias plataformas, damos en abierto los datos para que otras empresas privadas puedan hacer también plataformas de movilidad como servicio. Otro tema importantísimo que tenemos entre manos es que nos han comido los datos y la pandemia nos ha enseñado a que tenemos que ser capaces de explotar toda esa información que tenemos, porque tenemos 1.600 millones de huellas que nos dejan nuestros usuarios en las validadoras de cada autobús, de cada línea de torniquete de metro, de cada etapa que se hace en cualquiera de nuestros modos. Como os comentaba, tenemos 1.600 millones de datos anuales de todo esto. Y aparte de eso, tenemos más de 2 millones de cargas de tarjetas mensuales, de más de, como os decía antes, más de 5 millones de tarjetas personales y 15 millones de tarjetas anónimas. Y toda esa información nos come y tenemos que ser capaces de saberla explotar. ¿Para qué? Para planificar, para gestionar bien nuestro negocio, para saber qué problemas tiene nuestro usuario, para saber dónde se cargan las tarjetas, dónde no se cargan, cuáles son los viajes, cuáles son las matrices origen-destino, etc. Este es nuestro gran proyecto Big Data, que lo pusimos en funcionamiento justo cuando empezó la pandemia. Nos ha ayudado a resolver muchas cosas en tiempo real, porque en tiempo real sabemos cada día cuántos viajeros hay en cada modo de transporte y tenemos el detalle hasta en qué parada suben. Si la parada es de la Castellana de Madrid o es en un pueblo metropolitano de nuestra comunidad autónoma. Nuestro proyecto Big Data es la herramienta fundamental que yo recomiendo a toda autoridad del transporte que tiene que tener prevista, porque es la que permitiría, con el Business Intelligence, que es lo que está sucediendo en la realidad, y con la proyección de lo que puede suceder en el futuro, a través de las técnicas de Big Data, alimentándola con otros datos, yo creo que son herramientas fundamentales para los órganos decisores de las autoridades del transporte de todo el mundo.
Otro proyecto que hemos puesto en funcionamiento asociado al Big Data es un cuadro de mando donde yo tengo una encuesta de movilidad diaria de lo que sucede en nuestra región. ¿Y cómo lo hago? Yo, por una parte, conozco lo que pasa en el transporte público, pero no sé cómo se mueven en transporte privado. Eso lo hacía a través de una encuesta de movilidad que la hacíamos cada 4 años. Pero con eso solamente obtenía lo que sucede en una fotografía, una sola fotografía de lo que sucede, pero no tenía un diario de lo que sucede en la movilidad. Y con la pandemia nos dimos cuenta que la fotografía que teníamos no valía para nada. La gente ya se movía de forma distinta, porque hay teletrabajo, porque en definitiva estábamos confinados. Y entonces cruzamos varias tecnologías, que es la telefonía móvil, a partir de una cuota de la telefonía con una de las empresas, y con las técnicas de Big Data y con la telefonía móvil, somos capaces de decir cómo se mueven a diario no solamente las personas en transporte público, sino también en vehículo privado. Este es un ejemplo, el que tenéis en pantalla, de que la movilidad de esos 7 millones de habitantes que tiene Madrid, la movilidad son en estos momentos 20 millones de viajes. De esos 7 millones hacen 20 millones de viajes, de los cuales 5 millones son andando. En estos momentos 3.500.000 son en transporte público y 9 millones se hacen en vehículo privado. Esto nos da una matriz de un ejemplo de la época de pandemia, cuando teníamos menos transporte público, porque ya os decía que nuestro transporte público son 5 millones de viajes. Pues esto es un ejemplo de cómo controlábamos durante la pandemia en tiempo real esas matrices de movilidad que nos dan ejemplo no solo de los movimientos que hay, sino de dónde a dónde van. Hemos cruzado las matrices de transporte público con las que se originan en vehículo privado a través de las cuotas de telefonía. Este cuadro de mando ha sido fundamental para el control de la pandemia y ahora mismo es una de las herramientas fundamentales para la planificación de los transportes públicos. Vale para hacer estrategias de transporte, vale para hacer hojas de ruta, vale para saber si tengo que ampliar redes de metro y dónde tengo que ampliarlas, vale para saber si tengo que modificar líneas de autobús o si yo me estoy ajustando a las necesidades de mis usuarios con respecto a su movilidad. Este cuadro de mando se puede destacar que se puede territorializar. O sea que esto yo puedo saber en cada una de las zonas que he dividido el territorio cómo se mueven. No solo en la ciudad de Madrid, sino puedo irme a agregaciones zonales, puedo irme Madrid Central, Madrid Periferia, Corona Metropolitana, pero me puedo ir a un pueblo concreto, me puedo ir a Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, y saber cómo se mueven los residentes en Alcalá de Henares, en transporte público y en vehículo privado. Para esto tenemos un centro de innovación y formación asociado a la OITP. Ya llevamos más de 4 años con el Centro de Innovación y Formación. Tenemos más de 40 proyectos en este momento abiertos innovadores. Algunos de estos proyectos innovadores son proyectos asociados a fondos europeos. Otros proyectos son asociados a nuestros propios operadores del transporte. Tenemos autobuses laboratorio, tenemos autobuses autónomos, estamos probando con autobuses sin conductor. ¿En cuántos temas distintos está trabajando el Centro de Innovación? Está trabajando en proyectos de planificación y gestión de los transportes inteligentes. Estamos trabajando en sostenibilidad energética, un tema que tenemos hoy en día tan de moda cuando la energía hay veces que se nos ha duplicado. Trabajamos en material móvil, las nuevas técnicas de material móvil, como son los autobuses eléctricos, que ya los tenemos circulando por nuestras ciudades, pero ya tenemos prototipos de hidrógeno comprados y trabajando con ellos para ver cómo pueden ir evolucionando y cómo pueden participar en nuestros sistemas. Proyectos de movilidad como servicio y muchos proyectos de ticketing y de billética inteligente. Porque el ticketing y la billética inteligente nos da sabiduría con toda la información que nos da. Ahora mismo todo se basa en tarjetas de viajes de transporte público, que es un concepto que no vamos a abandonar porque ha sido nuestro éxito. Más del 78% de todos los residentes en la Comunidad de Madrid tienen esas tarjetas. Y vamos a complementar ahora con EMV, que lo estamos lanzando a todas las líneas de validación y torniquete que tenemos. Vamos a complementar las tarjetas de viajes con tarjetas con pago con tarjetas de débito y crédito. ¿Por qué? Porque queremos captar a los que no son usuarios
habituales de los transportes y no queremos ponerles ninguna traba. Si alguien tiene que dejar un coche en un aparcamiento de disuasión, que lo deje. Y no porque no tenga una tarjeta o una tarjeta cargada, pueda dejar de entrar al sistema. Podrá entrar también con pago por MV. Estamos diferenciando dos back office de viaje y back office de MV. Y con la conjunción en el ticketing de todo esto, entendemos que iremos también al éxito para poder polarizar también sobre los transportes públicos a esa parte del vehículo privado que no la teníamos con nosotros. Hemos tenido una subvención de proyectos europeos para poder lanzar a las líneas de validación también el MV. Proyectos como Aparcate, que os he comentado, estamos trabajando en proyectos como el Aparcate, que son aparcamientos de disuasión que con la tarjeta de transporte público no tendrías que pagarlos. Tenemos proyectos de carriles Busbao en los accesos a Madrid, carriles Busbao tecnológicos, sin infraestructura, solo con tecnología. Estamos trabajando en billética, como os decía, en autobús autónomo. En definitiva, seguimos avanzando con la dinámica que empezamos hace más de 36 años y que a día de hoy continuamos con ella con todos los proyectos innovadores arropados por el Centro de Innovación y Formación de la UITP para la Comunidad de Madrid. Y con esto, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su interés y estamos a disposición en Madrid para cualquier consulta que ustedes quisieran hacernos. Gracias, Luis Miguel, por tu excelente presentación. Y ahora pasamos con el maestro Fernando de Caires. Por favor, toma la palabra, Fernando. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto poder hablar con ustedes desde Campinas, São Paulo, Brasil. Yo he participado del evento de ustedes de manera presencial un par de veces. Yo sé de la importancia de este evento, que sin duda es uno de los principales de Latinoamérica, siempre trayendo cuestiones muy interesantes y muy actuales para nosotros, y también abordando tanto la parte de los operadores de buses, de la industria, y ahora que yo hago parte de las autoridades de transporte que hacen la gestión de la movilidad urbana. Así que es un gusto poder participar con ustedes, poder contribuir un poco con lo que estamos haciendo en la ciudad de Campinas y también aprender con ustedes y con los panelistas que están ahí compartiendo su conocimiento con nosotros. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, bueno, adelante. Bueno, seguimos entonces. Yo voy a hablar un poquito de la ciudad de Campinas para que ustedes puedan conocer mejor y saber de lo que yo hablo. La ciudad de Campinas está en el estado de São Paulo, dentro del país Brasil, y es un eje metropolitano muy importante, tanto por el lado económico como por el lado social. Tenemos una logística muy privilegiada acá en la región porque tenemos carreteras modernas. De hecho, las mejores, las que tienen la mejor evaluación de Brasil, están en la ciudad de Campinas, pasan por la ciudad de Campinas. Tenemos el mejor aeropuerto del país, el segundo más grande de terminal de cargas, que es el aeropuerto de Viracopos. Creo que ustedes ya pueden ter oído hablar. Tenemos una red de ferrocarriles muy grande también, porque nosotros estamos al punto medio desde Santos, desde la ciudad de São Paulo para dentro del Brasil, para el interior. Así que los ferrocarriles pasan por acá y tenemos esa conexión del interior de São Paulo, de Brasil, con el puerto de Santos. Así que tenemos una parte logística buenísima y además de todo también por la ciudad de Campinas ser la más grande de la región metropolitana, tenemos un gran centro urbano con terminal de buses, con este desplazamiento, con esta gira que hay acá, ¿no? Y por fin tenemos una de las mejores universidades de Latinoamérica, que es la Unicamp, la Universidad de Campinas, que es responsable por 15% de toda la producción nacional de Brasil.
y está muy focada en la parte de tecnología, en la parte de economía, en la parte de innovación. Así que la ciudad respira mucho esta parte técnica. Eh, un par de datos, acá yo paso rápido. Tenemos una población de 1,2 millón de habitantes. Lógico que cuando hablamos de São Paulo, cuando hablamos de Ciudad de México, somos chicos, pero somos una ciudad de medio para grande. Somos la 14ª ciudad más grande de Brasil. Tenemos un buen índice de desarrollo humano y nuestro PIB está en la casa de los 10 millones por persona. Importante decir, como otras ciudades, tenemos también la región metropolitana de Campinas. Aquí en el lado derecho, ustedes ven la parte más grande es la ciudad de Campinas y tenemos las otras ciudades cercas, ¿no? Entonces, la región tiene 20 municipios. Eh, la región metropolitana también tiene 3 millones de habitantes. Una cosa mala que nosotros tenemos acá es el poco uso del transporte público, así que menos de 30% utiliza los buses, sean urbanos, sean metropolitanos, para sus desplazamientos. Y tenemos una gran concentración de viajes empezando o terminando en el municipio de Campinas. Ahora, en la segunda parte de mi presentación, voy a hablar un poquito de por qué nosotros nos movemos, ¿no? El acto de desplazarse nunca es un acto en sí mismo. Siempre vamos a algún lado por cuenta de algún motivo, sea por cuestiones del ocio, de cultura, de empleo, de estudio, de salud. Así que es muy importante que las autoridades estén atentas en cómo ofrecer un buen servicio de acuerdo con lo que el ciudadano está haciendo o con lo que desea. Es decir, en los horarios puntos, lógicamente, tenemos un gran desplazamiento por cuenta del trabajo, por cuenta del estudio. Pero de manera igual, en los fines de semana, en los finales de semana, tendremos muchos desplazamientos también por trabajo, también por estudio, pero hay gente también que se va por el ocio, por la parte de cultura, por la parte de los museos. Así que tenemos que mantener una flota que esté de acuerdo y una frecuencia que esté de acuerdo y entender, es muy importante, es papel de las autoridades entender lo que los ciudadanos están haciendo para ofrecer este servicio. Y desde ahí, con los datos y con lo que nosotros vamos a hablar, podemos cada vez más comprender quién es nuestro cliente. Pasamos por un proceso de tecnología. Yo escucho hablar de digitalización de los sistemas de transporte público hace muchísimo tiempo, pero en los últimos 3 años, por cuenta de la COVID, no solamente por el transporte público, pero para todo, hubo un gran desarrollo, un gran avance de la parte de la tecnología. Hay gente que dice que la tecnología nos hace antisociales, entonces traigo acá una broma. El lado izquierdo tenemos una imagen, creo que tienen, no sé, 100 años, pero la gente estaba ahí, cada uno involucrado con sus asuntos, pero es importante saber que con la tecnología que nosotros tenemos, todo está en la mano de nuestro pasajero y desde ahí las autoridades tienen un papel fundamental de proveer servicios para ellos y también de recibir información para comprender mejor quién es nuestro pasajero, como yo hablaba antes. Entonces, una investigación que yo hice para mi maestrado, nosotros vemos que los países en desarrollo, que somos nosotros, los brasileños, los mexicanos, todos de Latinoamérica, tenemos 20% de los usuarios de Internet, o sea, no es cosa poca. En Brasil, el 92% prefieren utilizar la Internet a través de sus móviles do que de su ordenador. Creo que, no sé ustedes, pero yo utilizo el ordenador para trabajo, pero en el momento de ocio o muchas otras veces incluso,
ya tenemos pantalla, sea los iPads, los móviles, y ya podemos trabajar. Así que cada vez más la gente utiliza Internet con sus móviles y el avance de la Internet, de la tecnología, ha transformado el usuario que antes solamente consumía información, ahora empieza a hacer contenido. Creo que es normal, creo que todos que están acá ya han pasado por eso, que cuando hay paros, cuando hay problemas en el transporte público, a veces, muchísimas veces, nos quedamos sabiendo de lo que pasa por cuenta de los tweets o de la gente que marca a nosotros en la internet dentro de, de nuestras empresas. Entonces, a partir de ahora, la gente empieza a hacer contenido y para nosotros es muy importante saber cómo hacer la gestión de eso. Dentro de los retos que nosotros tenemos acá, siempre se ha hablado mucho de los vehículos sobre demanda. Tenemos hace un par de años la llegada del Uber y de este nuevo servicio que empezó. Ahora yo veo y ya se habla mucho de cómo las autoridades pueden también tener su servicio sobre demanda. O sea, si haría sentido en una parte más leja de la ciudad o quizás, ¿por qué mantener vehículos por la noche en un sistema nocturno? Sí, ya sería posible tener un vehículo sobre demanda para eso que pudiera atender a la gente anoche, que se lo llama por su móvil y desde ahí se busca esa gente y la lleva para donde quiera. Entonces, es un tema que nosotros estamos hablando acá muy serio. Tenemos los retos que no son todos que tienen móviles, entonces hay que entender cómo atender a toda la población, pero es un tema que afuera de los Uberes, creo que la gestión pública ya está entendiendo e internalizando y ya hemos hablado de casos que la propia autoridad de transporte ya está haciendo esta gestión. Tenemos la parte de la electrificación, que también se han hablado mucho ahora, es una cosa que llegó. No se puede hablar de nuevos contratos de buses, de nuevas licitaciones, sin hablar de los buses eléctricos, pero ahí tenemos algunos retos todavía. La calidad de las baterías, la parte de los equipos ha avanzado muchísimo, pero tenemos empresarios que hacen el transporte por diésel por muchos años, por décadas, y ahora hay un cambio de cultura por parte de la electrificación. No es posible dejar esta elección o esta toma de decisión solamente para la parte de los operadores. La gestión pública tiene que hacer su papel y también apoyar, sea con incentivos financieros o no, pero que se va caminando para la electrificación de los corredores, de las principales líneas. También tenemos la parte de la conectividad de los vehículos. Hoy día es muy difícil, casi que inimaginable, o sea, hablar de vehículos que no tienen GPS, que no tienen una central de monitoreo. Tenemos algunos problemas con esto de falta de conectividad, pero tanto para el órgano gestor que hace la gestión, es importante tener las informaciones de los vehículos para que nosotros possamos acompañar su operación, como para los clientes que estén ahí con sus apps y que puedan tener la seguridad de saber cuándo el bus llega. Y ahora también ya vemos gente que está poniendo cámaras dentro de los buses y que se puede saber el nivel de servicio, si está lleno, si está más o menos, si está vacío, y pone la decisión para el usuario. Si quiere pegar un bus que pasa ahorita y está en el nivel rojo, por ejemplo, o si quiere tomar un café más y salir en 10 minutos y desde ahí tomar un bus que viene más vacío. La cuestión de los medios del pago, antes las personas pagaban con dinero, monedas, desde ahí pasamos para los billetes de transporte.
pero ahora vemos muchos otros medios de pago que se están surgiendo, sean por medio de los smartphones, con los QR codes, con el NFC y también otras tecnologías, así que la autoridad también tiene que estar muy abierta y siempre acompañando esto para ver cómo implementar estas nuevas tecnologías. Aquí, lo que yo hablaba de la abertura de datos y de los dispositivos conectados, es muy importante que la autoridad tome frente de esto porque el proceso de abertura de datos es un proceso que puede ser costoso también porque você necesita tener una base de datos, mantener esto, hacer la gestión de estos datos, garantizar que estos lleguen limpios para que los aplicativos consigan utilizar. Entonces, lo que nosotros vemos es que dejar esto en las manos de los operadores de buses tal vez no hacen tanto sentido. Hay que tener una centralización de esta abertura de datos y desde ahí las autoridades tienen que tomar las frentes. La innovación también no está solamente para la tecnología, ¿no? La innovación también está para los nuevos contratos. O sea, antes era muy común tener un contrato que era pleito en el blanco y desde ahí ya estaba. Hoy día tenemos muchos medios de medir la calidad del servicio que está siendo ofrecido. Así que la innovación también parte por parte de los contratos que tienen que tener un nivel de calidad, un nivel de competitividad para que se puedan ofrecer bonos para los operadores que hacen un buen servicio, que prestan un buen servicio con buena frecuencia, con buena calidad, con vehículos limpios, nuevos y hacer daño o sacar un poco para que los operadores que no hacen un buen servicio. Y lo que nosotros estamos viendo también, y en la ciudad de Campinas hemos hablado con mucha gente para entender mejor cómo están los nuevos contratos, y se ve muchísimo que se están ofreciendo servicios a la Netflix. O sea, antes, por ejemplo, para los validadores, uno compraba los validadores, compraba el software y desde ahí pasaba 5 o 10 años con los softwares. Pero ahora lo que nosotros vemos es que se están alquilando mucho los servicios, no se compra más el validador, se alquila, se paga por mes, como si fuera una Netflix. De la misma manera también el software que está por atrás, uno no compra más, porque si compra después de 6 meses, un año, ya está muy desfasado. Se alquila y desde ahí ya va teniendo todos los servicios siempre actualizados y siempre en nube. Entonces, vemos que ha ocurrido un cambio muy grande y también de la parte de los servicios, ya hay muchas ciudades en Brasil que están caminando por este lado de empezar a alquilar sus buses, principalmente buses eléctricos. Son buses más caros, una tecnología nueva, así que ya hay empresa que está ofreciendo el alquiler y el pacote. Alquila los cargadores, la estructura, los buses y el mantenimiento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, y estamos trabajando mucho, buscando mucho estas informaciones por cuenta de nuestra licitación. El servicio está muy fuerte, tanto para los operadores, pero como también para la gestión pública, para las autoridades. Cada vez más vamos a tener contratos de servicios y no solamente contratos de compras. Bueno, de hecho, lo que yo tenía para hablar era esto de manera muy general y desde ahí estoy pronto para preguntas, para cuestiones, sea lo que sea. Gracias a todos. Tengo unas preguntas, estimado Fernando y Luis Miguel.
que nos han hecho llegar nuestros asistentes. Y van enfocados en el tema de qué papel tiene la tecnología en los procesos de innovación, enfocados en la mejora de movilidad y de los sistemas de transporte. Por favor, Fernando, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pienso yo que la tecnología está ahí y las autoridades públicas tienen que saber cómo ganar con eso, ¿no? Entonces creo que son dos lados. El primero, tenemos que ofrecer la más grande cantidad de servicios o de informaciones para los usuarios, para los pasajeros, para que ellos puedan tener la información de los buses, de si el bus está lleno, si no está, a qué hora llega, que pueda también compartir cosas con nosotros. Y desde ahí, por el otro lado, tenemos que también hacer la gestión de los datos que llega. Si tenemos por ejemplo, una aplicación pública, se puede tener la información de qué hora sale la persona de su casa, cuánto camina, cuánto tiempo lleva en el bus, cuando baja, cuánto tiempo camina para su servicio, qué horas vuelve, si hace el desplazamiento directo, si hace muchos cambios. Entonces creo que nosotros, por lo menos por lo que yo veo en las ciudades que yo conozco, las autoridades ya están con sus datos abiertos o ya están ofreciendo la información a la población, pero se está empezando ahora cómo recibir estos datos de la población y desde ahí también por los medios sociales y de cómo trabajar con estos datos para que podamos hacer el planeamiento y mejorar la operación, sea en real time o sea para 1, para 2, para 3 días. Ok. Miguel, ¿qué tienes que decirnos? Yo considero que es fundamental. Yo creo que considero que es fundamental, pero aquí hay dos teorías. Dices, toda la tecnología, la autoridad del transporte tiene que gobernarla. Es lo que os decía. La autoridad del transporte podía poner sus datos en abierto y que las empresas privadas hicieran tecnología, ¿vale? Que fuera para el uso de todos los protagonistas en el transporte público de las ciudades. Pero nosotros como consorcio hemos apostado por ambas vías. Queremos gobernar cada uno de nuestros procesos innovadores, queremos tener nuestras propias aplicaciones y que ellas sean líderes, pero no abandonamos la otra línea. Damos en abierto nuestros datos porque es posible que algunas plataformas seamos ágiles y sepamos acertar con el producto que el usuario necesita. Por eso llevamos una trayectoria de 36 años. Pero si hay una empresa privada que puede ofrecer otro servicio, apoyado en nuestros datos, los podremos en abierto. Somos generosos, no vendemos los datos, los aportamos por el bien de los transportes públicos y para que el usuario final pueda tener toda la información en tiempo real disponible a través de nuestras plataformas gobernadas por nosotros o a través de las plataformas privadas gobernadas por las distintas empresas que también participan como actores en los transportes públicos de las ciudades. Ok. La segunda pregunta. La información que ustedes han dicho es primordial y los datos son básicos para la toma de decisiones. ¿Qué papel juega en la planeación y operación del transporte, ya sea día a día o con una proyección a mediano plazo? Bueno, creo, Nico, que hoy día es muy importante porque cada vez más tenemos ciudades que son vivas, que están en cambio. Yo ahora vivo en Campinas y cuando voy a San Pablo, cada 2 semanas, 3 semanas, veo que ya hay cosas que están distintas, hay calles que están distintas, hay nuevos comercios. Nosotros vemos que las cosas se han cambiado y se están cambiando de maneras muy rápidas. Entonces, tenemos la información tanto de la parte de los buses, por ejemplo, del monitoreo, como de la parte de los usuarios es fundamental. Por el monitoreo, seguimos par y paso con lo que está pasando en aquel momento, pero desde ahí, en fines del día, bajamos la información que tenemos
pasamos para un otro software o para un equipo que pueda hacer el proceso de este status y podemos tener el planeamiento de los horarios de los buses, del cumplimiento para los próximos días. Podemos saber lo que está pasando, incluso porque tener gente en la calle para ver el nivel de servicio, el tiempo de vuelta de un bus es muy costoso. Entonces, con esta información que nosotros tenemos y los equipos están cada vez más, los buses están cada vez más conectados, muchas veces ya están en real time, así que tienen la información de ticketing que ya sube para el nube, la información del GPS también que ya está en real time. Entonces, es muy importante recibir esto y con los softwares de planeamiento, con una equipe que sea capacitada también para trabajar con estos datos, para que los datos puedan cambiar en información. Porque si te doy un par de datos, un monte de archivos, si la gente no sabe trabajar con esto también, no habrá resultado. Así que es muy importante también que haga capacitación para que la gente pueda tener este estatus y transformar en información que sea útil para la operación y para el día a día del sistema de transporte como un todo. Muy bien. ¿Qué opinas, Luis Miguel, acerca del uso de estos datos para el uso, para la implementación y planeación del transporte? Como comentábamos desde el origen, Nicolás, de la conversación, lo que ha sucedido es que la pandemia nos ha metido hitos sobre los que nadie esperaba nada. ¿Quién se esperaba una pandemia como esta y la repercusión que ha tenido? Pero es que ahora estamos en segunda pandemia. Bueno, no hemos terminado las olas de COVID, todavía no nos hemos recuperado, cuando en Europa en este momento tenemos una crisis igual de importante o más que COVID, que es la energía, ¿vale? Entonces, la información es fundamental, porque es que a través de los hitos temporales que suceden y los eventos que están sucediendo, la movilidad cambia, los usuarios cambian. Lo que decía, que lo que sucede entonces es que la información es fundamental para poder actuar contra todos estos eventos que nos suceden, para poder mejorar nuestras redes, para poder tener información en tiempo real de todo, pero no por tenerla como autoridad, sino también para suministrársela al usuario. Es importantísimo que haya un planificador de viajes asociado a mis proyectos de Mobility and Service o de información en tiempo real. Es importantísimo que yo a mi usuario le pueda decir que ya se lo estoy diciendo. Si planificas tu viaje así, el próximo tren en tal estación pasa dentro de 3 minutos y el siguiente a 8 minutos, ¿vale? Y el autobús en la parada, que yo te estoy diciendo que vayas allí, va a pasar dentro de 15 minutos y el siguiente a 17. Y dentro de muy poco podré decir también, va a pasar a 15 minutos y viene lleno, pero el siguiente de 17 viene vacío. O sea, la información es fundamental para planificar, para informar al usuario. Es pura calidad de los servicios, que es en lo que tenemos que trabajar, en dar una calidad óptima de los servicios para tener el número de usuarios suficientes para que nuestros sistemas funcionen adecuadamente, no haya episodios de saturación, estén bien regulados, etc. Tenemos una última pregunta. La pandemia ocasionó un cambio en los modos de movernos en las ciudades. Ante este panorama tan complicado, ¿qué capacidades o habilidades deberá tener la autoridad de transporte a efecto de que esa gobernanza impulse la transformación e innovación de los sistemas de transporte mismo? ¿Cómo poder actualizar a las mismas autoridades ante estos cambios tecnológicos que están presentando? Bueno, creo yo que el cambio está ahí y no irá volver atrás. O sea, la gente se está mucho más interesada o mucho más con ganas de ir a espacios abiertos. Eh, Nosotros vemos que hubo un uso más grande de las bicicletas o incluso del caminar. Así que la gente se está haciendo más integración y creo que esta palabra es la palabra clave, la integración de los modos de transporte
Muchas veces el transporte masivo, como el nombre ya dice, tiene más gente, está un poco más lleno, y se ve que la gente ya puso en su día que se puede tomar un app para hacer una parte un poco más corta y desde ahí tomar un bus para su trayecto troncal. Entonces creo que esto es una cosa que tenemos claro y las autoridades tienen que hacer planes, ya estar prontas para la integración de las bicis, de los aplicativos y también me imagino yo que es muy importante que tenemos cada vez más, por ejemplo, con la información y con los datos que nosotros tanto hemos hablado, si se ve que en un cierto horario hay buses que están llenos, con esta información en tiempo real, la autoridad puede pedir para los operadores que pongan buses a más. Creo que esta información ayudará muchísimo para que podamos elegir la mejor manera de utilizar el material rodante que nosotros tenemos y hacer una gestión inteligente de los buses para que se puedan hacer casado con la demanda, con la gente que está en la calle. ¿Qué nos dices, Miguel, para terminar el día de hoy? Claro. Pues qué habilidades. Lo primero es que las autoridades del transporte tienen que tener los recursos suficientes, ¿vale? Para poder hacer esto. En Madrid os asustaríais si yo os dijera que el Consorcio Regional de Transportes somos 150 funcionarios públicos para manejar 2.500 millones de euros en transporte, más toda la innovación, más todo lo que te puedas imaginar asociado a lo mismo, y la plantilla son 150 personas, ¿vale? Si bien tenemos a todos los operadores públicos y privados que colaboran con nosotros en todo lo que les pedimos. Somos la autoridad, somos los que mandamos y los que vamos diciendo lo que hay que hacer. Pero lo primero hay que tener recursos. Lo primero, recursos. Lo siguiente que hay que tener es tecnología, por supuesto. O sea, tiene que estar la tecnología a disposición de la autoridad. Tecnología en el mundo ahora mismo hay toda la que quieras. Lo que pasa es que las administraciones a veces les cuesta poder contratar. Son procesos largos los de la contratación. Por eso también es fundamental la iniciativa público-privada. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos con iniciativa público-privada. Es decir, tenemos cosas concesionadas, ¿no? Como hay muchos de los sistemas están concesionados. Tenemos cosas externalizadas porque seríamos incapaces de poder gestionar esto con 150 personas. Tenemos cosas externalizadas, ¿no? También, que es fundamental, ¿no? Para poder cumplir estos retos. Tenemos más de 24 oficinas abiertas para atender a todos nuestros usuarios. Ese es un contrato externalizado. Eso no es un contrato que sea de propios funcionarios, ¿no? En definitiva, tiene que tener, dentro de las disciplinas que tengan en estos consorcios, tiene que haber todas las disciplinas de ingenierías que te puedas imaginar. Aquí somos muchos ingenieros de caminos con la especialidad de transporte, pero estamos complementados con economistas, hay que llevar el dinero, porque gestionamos todo el dinero que entra en la comunidad. También estamos complementados con ingenieros de telecomunicaciones, porque hay un montón de contratos de nueva tecnología que tenemos que tener en cuenta. Hay que estar al día de la tecnología. Ahora mismo la tarjeta de transporte público ya la vamos a meter también en el móvil, la tarjeta de viajes. Y tendremos la tarjeta de viajes y tendremos la tarjeta también de pago a través del MV, como os decía antes. Seremos capaces de coger una tarjeta de viajes y para cargarla solamente hay que ponerla debajo del móvil y ya se carga. Esa aplicación ya la tenemos, no te tienes que ir a cargarla a ninguna oficina, la cargas en tu casa, tú se la cargas a tu hijo. Esa tecnología ya está sobre la mesa. Y como esa tecnología, en el mundo de la accesibilidad universal, con espirales, información para sordos, en el mundo de la accesibilidad universal también, por ejemplo, con códigos BIDI para reconducir a la gente hacia las paradas, con una serie de aplicativos que tenemos en marcha y que hemos trabajado mucho en los últimos años. O sea, el mundo del transporte está lleno de aplicaciones informáticas y hay que tener muchas habilidades que a veces los funcionarios no las tienen
Y por eso se tienen que apoyar en otro tipo de empresas. Y la conjunción de lo público y de lo privado es lo que lleva al éxito en una autoridad del transporte. Muchas gracias, Miguel. Pues únicamente me queda agradecer tanto a Luis Miguel como a Fernando por su valiosa participación dentro de nuestro 13º Congreso Internacional en Transporte, una aportaciones en relación al uso de tecnología. No hay que tenerle miedo a la innovación. No me refiero únicamente a los operadores de transporte público, sino también a las autoridades, porque es una herramienta que nos permitirá transitar a unos nuevos modos de transporte, a una manera más eficiente de mover esos camiones que moverán a las personas en las ciudades, y como bien dice Fernando y Luis Miguel, son por motivos de trabajo, salud, diversión, estudio, etcétera, etcétera. Pues yo únicamente me despido y les agradezco su tiempo, sus valiosas participaciones en esta mesa de gobernanza transformadora, y esperamos vernos pronto en un evento presencial ya en tiempo breve. Un fuerte abrazo para ambos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Luis Miguel, gracias Nico por la invitación y una vez más, felicitaciones por este evento que es tan importante para nosotros. Gracias. Yo también agradeceros a todos por la oportunidad de presentaros todo lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, y como decía antes, estamos a disposición para mí todos estos congresos en los cuales pues participo mucho de ellos, ahora de forma virtual y antes pues de forma presencial, pero bueno, esto de redefinir e innovar en la movilidad es lo que yo creo que todas las autoridades del mundo, estén más integradas, menos integradas, es lo que estamos haciendo. Y yo creo que compartiendo a través de la UITP, compartiendo a través de asociaciones como esta Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, compartiendo es la única forma, y siendo generosos, no guardándonos las cosas, hay que ser generosos, compartir y ser generosos para que los transportes públicos sean el verdadero motor de la movilidad de nuestras ciudades. Así que muchísimas gracias a vosotros y a disposición para lo que necesitéis.